Queridos amigos de la radio, como sabéis he estado filmando en la Feria de Madrid. Así que no puedes perderte mi libro La fe, la ética y los valores de los superhéroes. El libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. El segundo apellido de este escritor hacía presagiar que se iba a convertir en el Van Helsing español. Damos la bienvenida a Antonio Míguez Santa Cruz, que es el autor de Eso no estaba en mi libro de cine de terror, editado por Almuzara. Buenas tardes. Muy buenas, es un placer estar aquí con vosotros. Así para romper un poco el hielo, ¿cuántas veces se han equivocado con tu primer apellido? Toda la vida, desde pequeñito en el colegio, que me llamaban Mínguez o Miguel o cualquier fórmula, pero Míguez muy pocas veces. Sí, a mí me pasa mucho con mi correo electrónico y cuando hablo con gente de Madrid, porque todos me llaman Álvaro por el barrio ese madrileño de Vicálvaro, así que estoy acostumbrado. Sí. En primer lugar, descubrimos así, echando un vistazo a tu currículum, que ha obtenido un premio extraordinario de investigación, que nos gustaría saber en qué consistió el premio y por qué lo recibiste. Y también me he dado cuenta que has colaborado o has escrito algún artículo para el National Geographic. No sé si nos lo puedes explicar. Sí, fantástico. Bueno, el premio extraordinario de doctorado en Humanidades se me dio en 2016 por la tesis doctoral que escribí, que básicamente era un estudio sobre la figura fantasmal en el cine de posguerra japonés, pero era un estudio interdisciplinar de alguna forma, porque si bien se centraba sobre el cine, también utilizaba la historia, la antropología, la religión, en fin, digamos que lo abordaba desde muchas perspectivas distintas, ¿no? Que es a lo que se dirige ahora la academia. Sí. ¿Y lo del National Geographic? Digamos, sí, lo de National Geographic, bueno, yo tengo colaboración esporádica con ellos, he escrito 3 artículos con National Geographic, uno salió en Estados Unidos, los otros 2 salieron aquí y bueno, me ocupo principalmente sobre el tema de los samuráis, sobre el tema de los shogunatos, que ahora están tan de moda por la serie de Disney Plus. Bueno, pues sí colaboro con ellos y conozco a Jesús Villanueva, su director, etcétera, muy amable. Aprovechando que nos has dado pie para el tema de Japón, porque se ve que eres un experto en todo ello, hace unos meses nos llegó también un libro tuyo que se titulaba Kaidan, Tradición del terror japonés. ¿Cuáles son las claves de este libro? Sí. Pues básicamente es como un preparado de la tesis doctoral para el gran público, ¿no? Omitiendo los aspectos más académicos, más fríos, e intentando conseguir un discurso que llegase a la máxima cantidad de gente posible. Yo lo que vengo a explicar en Kaidan, tradición de terror en Japón, son los particularismos del terror como plataforma narrativa en Japón, ¿no? Digamos que en Japón el miedo, el terror, tiene un rol social muy distinto, ¿no? al que se tiene aquí en Europa. Por una serie de factores, principalmente geográficos, también religiosos y sociales, los japoneses han creído en el más allá y en toda una suerte de criaturas fantásticas que han ido, pues, teniendo una participación especial en su narrativa, ¿no? Desde la literatura de Murasaki Shikibu en el periodo Heian, hasta después tener presencia en las escenificaciones de teatro no, teatro kabuki, las láminas pictóricas de ukiyo-e y, por supuesto, en el cine de terror japonés o J-horror, que nos inundó como una gran ola a finales del siglo pasado y principios de este, ¿no? Con esos fantasmas de pelo largo que les cubría la cara, etcétera. Sí. Bueno, de hecho, con respecto a lo que tú comentas, también Marvel acaba de sacar una colección que tiene mucho que ver con el mundo japonés, y todo lo que tú estás comentando, indirecta o directamente,
se aparece. Lo que pasa que, claro, los personajes de Marvel están camuflados como si fuesen personajes ambientados en la cultura tradicional japonesa. Luego, con respecto al tema del cine de terror japonés, sabemos que le dedica aquí un capítulo y yo reconozco que es un tipo de terror que no me atrae. Pues en una ocasión la vimos entre amigos, una de esas historias como las que tú has hecho referencia, y como vimos que no pasaba nada así especialmente interesante para que nos diese miedo, pues empezamos a adelantar la película para adelante, para atrás, a ver dónde estaba la gracia o el misterio de ese tipo de género de terror. Y eso que a mí el cine japonés en general me gusta, de Yamada, de Kurosawa, de Ozu, o sea que no es un cine al que yo le tenga especialmente inquina, sino que es un cine que me suele gustar mucho. El cine japonés de terror maneja unos códigos muy distintos al cine de terror occidental. En tanto se preocupa más de la atmósfera que del espanto en sí mismo, ¿no? O sea, de la erupción de miedo que te pueda generar el monstruo en cuestión, ¿no? Es Sí. como un terror más psicológico que se va cultivando desde el principio en función de la atmósfera, en función de los encuadres, y que sí tiene su cenit, pues con la aparición fantasmal o por otros medios, pero digamos que en el prolegómeno de la aparición es donde verdaderamente se cultiva el terror. Pero yo a ti te estoy entendiendo Sí. perfectamente porque, por ejemplo, mi padre piensa exactamente igual que tú. Mucha gente no empatiza con el terror japonés por precisamente esa singularidad, ¿no? Esos códigos tan distintos a la hora de expresarse narrativamente. Así que no te sientas mal. El Sí, buen sí. gusto lo has demostrado siguiendo a Kurosawa, entre otros. Sí, sí. En relación al tema del cine de terror, el cine italiano, que ya estuvimos comentando algo mientras preparábamos la entrevista, tiene también algo muy especial en cuanto a la ambientación, porque tiene una forma particular de presentar la historia, ¿no es verdad? Sí, totalmente. De hecho, bueno, el cine de terror italiano tiene, digamos que su exploit a finales de los años 60, pero sobre todo en los 70 y primeros 80. Es un cine que yo creo que genealógicamente tiene su origen en la explosión de colores que supuso la Hammer para el terror. Sí. También con ese índice de sexualidad implícito o explícito que mostraban las imágenes de la Hammer, todo eso se adopta y se reinterpreta por diversos directores italianos, como pueden ser Dario Argento, Lucio Fulci, Lamberto Bava, Michele Soavi, unos mejor que otros, porque yo sí creo que este cine de terror italiano, con el guialo a la cabeza, que tiene el mérito de preceder al slasher anglosajón con una década por lo menos de antelación, algunas películas son muy buenas, muy atmosféricas, como tú has dicho, Sí. haciendo un uso del color muy interesante, como se ve en Suspiria o en gran parte del cine de Darío Argento, pero en otras se ve también o adolecen de un amateurismo que yo creo que era buscado, ¿no? Porque el mismo giallo es un género que reproducía relatos de historias baratas, como de historias pulp, Sí. que se consumían rápidamente y después se Sí, muy olvidaban, ¿no? típico, muy típico Este, de Inglaterra y de Estados Unidos. Exactamente, Sí. exactamente. Bueno, pues los italianos reinterpretan esto, dándole mucha importancia al tema de la sangre, de- también con grandes dosis de misterio, de thriller, aunque también los aspectos sobrenaturales tuvieron su presencia. Yo me acuerdo de Operazione Paura, por ejemplo, del gran Mario Bava. Bueno, esa es una de las grandes películas de terror italiano de toda la historia, con un componente atmosférico extraordinario, y Mario Bava, un referente que después influenciaría a directores como John Carpenter, entre otros, ¿no? O a futuros directores italianos como Michele Soavi, etcétera. En fin, estamos hablando de un gran eslabón en la historia del terror, un terror muy atmosférico que experimentó mucho y bien con los colores y con las sensaciones, y que se nutrió de quizá
de películas más famosas que ellos intentaron emular o intentaron explotar, pero con éxito, desde luego. Sí, sí. Y luego ya centrándonos un poco en el cine clásico, ¿qué eres más de Christopher Lee o de Bela Lugosi? Ah, pues mira, yo soy más de Christopher Lee, ¿sabes? No porque no me guste el cine de la Universal, que yo creo que tiene muchísimo mérito. De hecho, hay que concederle a la Universal el mérito de institucionalizar a los monstruos. O sea, por eso se nos viene a la cabeza los monstruos clásicos, ¿no? Eso es mérito de la Universal. Frankenstein, La Pero, Momia, Drácula. exactamente, Sí, sí. exactamente. Eso es, el hombre lobo. En ese caso, yo creo que hay que concederle el mérito histórico de haber creado esos mitos y haberlos proyectado a nivel popular, pero como digo en el libro, yo no soy condescendiente con el cine y me parece que esas películas, que estamos hablando de películas de los años 30, de los años 40, 40, sí. no han envejecido del todo bien, ¿no? Hay un gran componente teatral, un atrecho bastante limitado. De hecho, yo creo que ni los mismos actores, con excepciones, como Bela Lugosi interpretando a Drácula, se tomaban muy en serio esas películas. Sin embargo, sí pienso que el uso del Technicolor que se le dio a estos monstruos clásicos, A través ya de la pasados Hammer. por el tamiz de la Hammer, Sí, sí. exactamente, pues sí pienso que lo redimensionó y los preparó para el consumo de nuevas generaciones. Y son muy interesantes, como ya te digo, la experimentación con el color. Debemos recordar que cuando aparece las primeras películas de la Hammer, la gran mayoría de las películas eran en blanco y negro. Entonces, ver en color esa sangre carmesí, ver a esas mujeres exuberantes siendo mordidas, eso supuso una revolución cultural. Eran películas subversivas y que pienso que impactaron más en futuras generaciones que lo que hizo la Universal, a la que sin duda también debemos concederle el mérito de crear los mitos cinematográficos. Sí, bueno, Pero sí, yo soy un poco más de Hammer, sí. sí, bueno, uno de los tándem más famosos de la Hammer era el formado por Christopher Lee y Peter Cushing, que se iban intercambiando, pero yo recuerdo, a lo mejor estoy equivocado, una muy buena película de Christopher Lee haciendo Drácula en blanco y negro, que quizás es una de las que más me gusten. No sé si es que Christopher Lee también hizo de Drácula también en películas de blanco y negro. ¿Llegó a hacer? Pues fíjate que yo ahora mismo no caigo en esa película que me estás contando. Es verdad que el mito de Drácula de Christopher Lee llegó a ser tan poderoso que incluso se rodaron secuelas no canónicas, ¿vale? Como El poder de la sangre de Drácula, El príncipe de las Mira, tinieblas. ya sé, ahora eh, mismo estoy reflexionando por qué puede ser. Que da la casualidad que es que sí, estaba dime. viviendo en Córdoba y mis padres tenían una Sí. televisión en blanco y negro y yo vi una historia de Drácula Ah, que me encantó, que yo claro. creo que es la primera de Drácula y puede ser que fuese en color, pero claro, como en esa época todavía teníamos tele en blanco y negro, a lo mejor la segunda televisión de la casa era en blanco y negro, puede ser que fuese esa. Sí, Entonces por eso recuerdo que era Christopher Lee, por eso te he preguntado. pues es eso, seguro. La tele era en blanco y negro porque, digamos que Christopher Lee se caracterizó por eso, ¿no? Por interpretar a un vampiro mucho más animal, más sangriento, y el color en ese caso jugaba un papel fundamental. Por cierto, rodó una película en España, un Drácula de cine español, que estaba bastante bien dentro de los estándares de lo que se daba aquí. Sí, sí. Pues mira, a mí me sirvió un poco el tema de la Universal para que mis hijos conociesen un poquillo a los personajes del género de terror y disfrutaron mucho con La Momia, a pesar de que notaban algunos defectillos, pero le intrigó y le gustó Sí. y al final acabaron aplaudiendo. Siempre me dicen, papá, ¿por qué no me pone la historia de la momia o la famosa del increíble hombre menguante, que fue posterior, pero que Ah, también tiene un vaya, poco sí. que ver Sí. con el género de aventura y de terror? Totalmente. Además es que precisamente te he dicho antes que soy un poco más de la Hammer, pero la momia de la Universal creo que tiene un poco de más profundidad que la de la Hammer. A mí, en este caso, creo que Boris Karloff le daba una melancolía y una profundidad al Sí, sí, personaje sí. especial, ¿no? De hecho, la partener de
de Boris Karloff, la momia, cuando lo vio antes de maquillarse, dijo que sus ojos transmitían como una tristeza especial, ¿no? Una melancolía tan grande que hablaba de una vida bastante dura, compleja, ¿no? Y eso yo creo que se transmite a los fotogramas de la película. Y ojo que aquí también le beneficia el blanco y negro, porque cuando la Hammer tenía que recrear paisajes exóticos como Egipto o, por ejemplo, España, que eso también lo hace cuando adapta El Hombre Lobo, los escenarios a color de carácter exótico se le daban mucho peor, ¿no? Porque tenían que construirlos a contranatura de la productora, mucho más cómoda en los escenarios de tipo anglosajón, ¿no? Con los castillos típicos, las mansiones señoriales de las Midlands, etcétera, ¿no? Entonces, cuando digamos que la Hammer se salía de esa zona de confort, se le notaba el cartón y sobre todo Sí. cuando las películas eran a color. Sí, y es que hay de cierto en que Bela Lugosi dormía en un ataúd. ¿Es verdad o no es verdad? Eso, como todos los mitos, tiene parte de verdad y tiene parte de fantasía, ¿no? Porque no llegaba a dormir en un ataúd, pero sí es cierto que Bela Lugosi, que interpretaba la obra de teatro en Broadway, Sí, se inmiscuyó tanto con el personaje y lo quiso plasmar también en la película de Todd Browning, de la Universal, sí. que él vivía en los estudios y digamos que toda la parafernalia vampírica que se utilizaba en la película, él la utilizaba en su día a día para introducirse más en el personaje. Se miraba en los espejos y entonaba las frases del guión, bebía vino simulando que era sangre, una especie de actor del método un poco geek Sí. que sin duda le ayudaron, ¿no? A tener la compostura que requería un personaje tan famoso, pero sin llegar al paroxismo de introducirse en un ataúd para dormir. Tal fue la caracterización que incluso Jim Henson se fijó en el personaje y de hecho tenía un personaje que se llamaba Drake que contaba, nos enseñaba a contar a todos los niños de los años 70 y 80 en televisión. Total, Sí, y luego total, total. no sé si tú pudiste verlo, ¿has podido ver algún...? Sí, sí que lo vi, sí que lo vi. Tengo la suficiente edad como para acordarme de él. Sí, sí. Nunca he encontrado una pregunta tan fácil, nunca un escritor nos lo puso tan fácil y te lanzo una pregunta que tiene en la presentación del libro que me ha llamado muchísimo la atención. ¿Por qué El Exorcista Sí. 2 y Apocalipsis Now tienen el mismo guión? Ah, pues fíjate que eso es una pregunta que la editorial se lesionó del libro sin consultarme y está bien, ¿no? Porque sirve de reclamo. La cuestión es que no hay ninguna razón en particular, pero los guiones de Apocalypse Now y El Exorcista 2 Sí, son prácticamente idénticos. O sea, si digamos que somos capaces de evadirnos de toda la parafernalia y de todos los detalles, encontramos a dos soldados de Cristo, o sea, a un soldado de Cristo y a un militar que tienen que, digamos, investigar a una figura compleja. Eh, Estamos hablando de Pazuzu en el caso del Exorcista y el coronel Kurtz de Apocalipsis Now. Tienen que destruirlo, entre comillas, pero a medida que su viaje se va alargando, se sienten fascinados por esas figuras que intentan destruir. Hasta un punto que llega a la vampirización emocional. sí, sí. Y los dos, de alguna forma, es verdad que acaban de manera distinta, ¿no? Pero a nivel narrativo, a nivel diegético, las dos historias cuentan exactamente la misma historia. Sí. No hay razón para explicar esto, pero la verdad es que hay que cuestionarse si a lo mejor los guionistas de Apocalypse Now no se inspiraron en El Exorcista 2. Sí, es que no me imaginaba yo a la niña del exorcista con la canción con la sinfonía de Richard Wagner atacando como si fuese un Vaya. helicóptero.
No, a la niña no, pero a Pazuzu, quién sabe. Sí, sí. Bueno, lo que se entiende como género terror y comedia, a mí siempre me han parecido muy buenos dos guiones, y dos películas. El vampiro en La Habana, Vampiro en La Habana, que estaba realmente bien, era muy divertida, muy ácida. Y luego El baile de los vampiros, que yo sé que hay mucha gente que no le gusta, pero yo tengo un particular cariño, la vi en mi infancia, luego la he visto por segunda vez y tiene un aire muy especial, que la verdad que se nota que estaba rodada por Roman Polanski, que es buenísimo. Últimamente ha hecho una película sobre la historia de Francia que estaba realmente bien. No sé qué opinas tú de esa película. El baile de los vampiros es un film clave para entender la comunión entre el terror y el humor. Es verdad que había películas, bueno, después salieron películas como El jovencito Frankenstein, muchas pelis de Mel Brooks Sí. que de alguna forma se inspiraron en ese humor a medio camino entre la ingenuidad, la parodia, el conocimiento sobre el género que se estaba parodiando. Pero hay que reconocerle a Roman Polanski el valor de anticipo que tuvo a la hora de rodar el baile de los vampiros. O sea, a nivel atmosférico, la película lo conseguía todo porque fue capaz de transportarnos a Transilvania como una película de la Hammer o incluso con más medios, pero después, siendo conocedora ya de todo el mito vampírico a través del cine, jugaba con ese conocimiento con el espectador y se creaba una sinergia muy interesante, ¿no? Entonces, a mí me parece que fue pionera a la hora de plasmar estas películas de terror que en vez de aterrorizar lo que nos hacen a reír, ¿no? Que también hay un subgénero muy potente sobre el terror y la comedia que llega a su cenit, creo yo, en los años 80. Sí, bueno, y de Polanski a Polanski tiro porque me toca, porque otra de las mejores películas que se han hecho de terror es sin duda La semilla del diablo. No sé si nos puedes contar un poco cómo se hizo la película, cuáles son las claves de la selección de actores o cómo el director consiguió que quedase una obra tan entretenida y tan curiosa. Sí, bueno, La semilla del diablo, primeramente hay que decir que está considerada una de las grandes películas de terror de la historia del cine. De hecho, si nos remitimos al siglo XX, creo que junto a La profecía y sobre todo El exorcista, Sí, pueden ser la triada clave para entender el cine de terror. Yo sumaría después El Resplandor, ¿no? sí, Eh, de Stanley Kubrick, pero ¿no? Era de Kubrick, ¿no? efectivamente, Sí, sí. efectivamente, Resplandor de Stanley Kubrick. O sea que ya primeramente estamos hablando de una de las mejores películas de terror de la historia. Pero es que después hay que entender que Roman Polanski estaba considerado en aquel momento uno de los mejores directores de la meca del cine, por no decir el mejor. Eh, digamos que no era, no era común que un director tan famoso como Roman Polanski emprendiera un proyecto de ese tipo, ¿vale? De género, ¿no? Y eso fue arriesgado, sí, pero desde luego salió muy bien. Estamos también contextualizando la película en una época de contracultura, en una época social donde había movimientos de reacción frente a la política del momento, la guerra de Vietnam de fondo, movimientos hippie, anteriormente hipster. Y entonces el satanismo, digamos que se instaura en la sociedad estadounidense, pero siempre de una forma o sea, irónica o metafórica. O sea, no debemos entender que el satanismo estadounidense de la época fuera una religión real, Sí. en tanto en cuanto adoraba a un dios oscuro. Simplemente era una especie de queja social que se hacía. No obstante, había también una rama del satanismo que sí se lo tomó en serio y sí execró tumbas, hizo ciertos sacrificios, etcétera. Y bueno, y salieron muchos alienados de ahí, como fue el caso de Manson, que a la postre supuso el asesinato de la mujer de Roman Polanski. Efectivamente, sí, sí. La cuestión Exactamente, la cuestión es que, claro, estamos en una época
muy convulsa en los Estados Unidos del momento. Y bueno, pues la peli al principio se pensó con un cast, pero normalmente las cosas no salen como uno piensa. Sí, La sí. cuestión es que La Semilla del Diablo tiene una leyenda negra, en el sentido de que se piensa que en el rodaje pasaron cosas extrañas, que bueno, hubo como mal agüero, que la gente se puso enferma. Esto suele pasar siempre que se rueda una película de estas Eso es una de las características preguntas y hay. que yo tenía pensada. Preguntarte eso que pasa con las películas malditas del cine de terror. Eso es la prensa la que un poco induce digamos, al mainstream, a los telespectadores, a pensar eso, porque realmente aquí, en el caso de Rosemary's Baby o La Semilla del Diablo, no pasó absolutamente nada. De hecho, el rodaje fue muy ameno. O sea, Roman Polanski no era un director como Stanley Kubrick que intentaba exprimir a los actores hasta llevarlos a su límite. Sí, sí. Polanski era agradable y además Mia Farrow, que era la actriz que interpretó a la protagonista, era joven, era, bueno, en aquel momento esposa de Sinatra. Y bueno, tenía ese sentimiento hippie, liberal, progresista, estaba escribiendo todo el día por el set de rodaje Peace and Love. Había como Sí. muy buen rollo, ¿no? En el rodaje. Así que nada más lejos de la realidad de lo que se cuenta, ¿no? De que fue un rodaje maldito, donde ocurrieron una serie de desgracias. Nada, eso es absolutamente mentira. A mí La me... única desgracia Sí, que ocurrió fue que Mia Farrow, precisamente, antes de rodar una de las escenas clave de la película, que es la inseminación del demonio en esa especie de ceremonia oscura, sí, sí. recibió la carta de Frank Sinatra, su marido, pidiéndole el divorcio. Entonces la chica, muy joven, se quedó consternada, apenas era capaz de hablar y bueno, el director naturalmente lo notó y le dijo, mira, rodamos otro día, que no pasa nada. Sin embargo, ella quiso seguir rodando para no entorpecer a los compañeros y no causarle ningún problema. Y yo creo que esa cara de disgusto se percibe incluso en la escena de la película, ¿no? Esa descomposición emocional que fue una desgracia para ella, pero creo que benefició a la película por el realismo con el que impregnó a la escena. Sí, luego por otra parte tengo la impresión de que la profecía de alguna manera se inspiró en esta película, al menos en parte, y luego una de las escenas más terroríficas que yo he visto del cine son las que tienen que ver con los niños. Uno, en la de la película de Chicho Ibáñez Serrador, y la otra la de la profecía, Sí, cuando se intenta llevar al niño a una iglesia y el niño se pone hecho una fiera, y es que de verdad transmite muchísimo, muchísimo miedo porque nadie se atreve a hacerle daño a un niño tan pequeño, claro. Entonces no te puedes defender y entonces la brutalidad que se ve en el niño en esa escena es impactante. sí, además que el terror infantil ha estado prácticamente desde los inicios en el cine de terror. Aquí el casting fue bastante brutal con el niño Harvey Stephens, que después no hizo nada reseñable en la industria del cine más allá de este papel. Y es verdad que daba un mal rollo increíble. Sí, Y bueno, se lesionó en un casting bastante duro, que consistía en agredir al director de casting y ver la expresión de rabia que el niño ponía, ¿no?, en ese desempeño. Entonces este parece que lo hizo especialmente bien y lo eligieron. sí, Le sí. pintaron el pelo de negro porque el chico realmente era rubio, pero sí, la verdad es que dieron con la tecla porque daba mal rollo el niño, sí. Sí, menos mal que Macaulay Culkin no se encontró con él, porque si no se hubiese llevado un buen susto, la verdad. Vaya crossover hubiera sido ese, sí. Sí, sí. Ya para finalizar, me quedan un par de preguntillas. La primera es que Sí, parece que con bastante sentido del humor dedica un capítulo a los gafapastas. ¿Qué es el terror gafapasta? ah, sí, bueno, porque últimamente
una de las tendencias cinematográficas de terror más en boga es lo que se llama elevated horror o terror arty. Es un terror, un tipo de terror mucho más estilizado visualmente, eh, un manejo formal prácticamente desconocido hasta la fecha, con mucha técnica, pero que además a nivel temático o a nivel narrativo normalmente intenta censurar algún aspecto social o intenta hacer proclamas a favor de ciertos colectivos, etcétera, ¿no? Sí, sí. Digamos que es un horror de los tiempos, ¿no?, que estamos viviendo, donde las inquietudes sociales, ¿no?, trascienden cualquier tipo de narrativa. ¿Qué es lo que pasa? Que hay muchos fans de este terror un poquito más estilizado, más técnico, que lo repudian. Lo repudian porque se han criado con terrores más, digamos que más de andar por casa, más efectistas y efectivos, como lo hemos hablado antes, el terror de la Hammer, el fantaterror español, el terror italiano, y no están, digamos que de acuerdo con este terror elegante que se lleva ahora, ¿no? Porque parece que el terror, si es elegante, pues pierde un poco el sentido, algo con lo cual yo no estoy de acuerdo, ¿no? Entonces se asocia este cine un poco más a los intelectuales, a los gafapastas, como digo en el ¿Y tú capítulo. crees que le Es un gustaría, tema controvertido. ¿y tú crees que le Sí, gustaría a Sheldon y sus amigos de Big Bang Theory? de hecho sería el terror que ellos consumirían, vamos, lo doy por hecho. Sí, sí. Bueno, y ya por último vamos con Shyamalan, porque ya hemos consumido bastante tiempo, que tiene una forma Sí. particular de ver el cine, que para mí tiene tres películas buenas, que son El Sexto Sentido, El Protegido, lo que es la trilogía del Protegido, y Señales. Pero yo tengo la sensación que desde El Sexto Sentido lo único que se ha dedicado es a vivir de la renta, aunque de vez en cuando pueda sorprender. Y por un lado, y por otro lado, me llama la atención porque tengo la sensación de que hay una parte infantil dentro de su cine, y no sé si lo hace conscientemente o que a lo mejor es propio de su cultura, que es un poquito distinta a la nuestra. Fíjate que estoy muy de acuerdo con lo que dices. Yo creo que la gran película de Shyamalan es El Sexto Sentido y que un poco a partir de ella vivió de la renta, consiguiendo películas muy notables, porque yo también soy muy fan del Protegido y su secuela, pero eh, creo que ya fue un poco cuesta abajo. Y ojo que tampoco es culpa suya, ¿no? Porque es que tocó el cielo con El Sexto Sentido. Sí, es demasiado, es Es como un, sí, 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 es es un como cineasta para llegar a la mí cima, llegar a irregular. la cima en tu primera película, y eso es muy difícil de llegar de conseguirlo siempre. Sí, sí, es un cineasta que lo ha demostrado, es irregular, porque te da una de cal y otra de arena, pero yo siempre veo lo que hace, porque me interesa esa manera de innovar que tiene. O sea, es un hombre que no se somete al dictado de los tópicos, que intenta experimentar siempre con fórmulas nuevas, que a veces le salen y otras veces no, pero yo creo que en un género tan prolífico y tan manido en ocasiones, ¿no?, donde se repiten hasta la extenuación esquemas que ya hemos visto anteriormente, bueno, que en ese género haya un director así que intente ir más allá y que experimente, ya es para reconocérselo, a pesar de que muchas de las películas pues sean fallidas o por lo menos no lleguen al nivel de ese sexto sentido. ¿Y qué te ha parecido La Trampa, que se acaba de estrenar hace un mes o así? Pues, pues un poco es el resumen de lo que es Shyamalan. O sea, es una película cuya premisa es muy interesante, Sí, una película con una trama novedosa, pero que se demora en aspectos, digamos que se desvían de lo que a nosotros nos interesaría ver, ¿no? Es como una idea muy buena que después a la hora de ejecutarla en la gran pantalla se queda a medias, ¿no? Con la sensación de que podía haberse explotado más y mejor. Con todo y sin ello, como hacer, te digo, siempre sí, lo veo. sí, sin Sí, hacer spoiler. ¿Tú crees sí. que lo que falla ahí son los trucos de escapismo, que son como para engañar al público más que realmente para sorprender con su Sí, genialidad?
Sí, pero es que eso es inherente al cine de Shyamalan. O sea, él siempre ha jugado con eso, ha jugado con enseñar la carta en una mano y sacarla con la otra. Pero ya te digo, eso puede ser una obra maestra, como ocurre en el sexto sentido, Sí, y que sea brutal. Y es verdad que esa premisa del sexto sentido ya se vio anteriormente en otras películas, como El Carnaval de la Alma, etcétera, ¿no? sí. Pero la hace tan bien que la hace suya, ¿no? Pero no le funciona igual, ¿no? En otros casos. Eh, pero vaya, le reconozco su capacidad para intentar fórmulas nuevas. Totalmente, sí, sí. Bueno, pues se nos acaba el tiempo y agradecemos la presencia de Antonio Míguez Santa Cruz, que nos ha presentado su libro Eso no estaba en mi libro de cine terror de Ediciones Almuzara. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros, un placer.